Bien, amigos de Superdeportes 2020, tengo el verdadero placer de contar en esta ocasión con uno de los mejores periodistas venezolanos en el exterior, y vaya que son unos cuantos que están dejando el nombre de Venezuela en lo alto. Richard Méndez, primera que nada, agradecerte tu tiempo. Sabemos que en este retorno de actividades deportivas va a estar muy full, pero agradecerte primero por el tiempo y bueno, por aprovechar y saber un poco más acerca de lo que ha sido tu carrera como periodista deportivo, Richard. Un gusto como siempre, Juan, la verdad, muy encantado, muy divertido para poder estar aquí y charlar contigo, hablar de fútbol, la verdad, de las cosas que a uno le gustan y por supuesto acá estoy, siempre a la disposición. Muchísimas gracias por la invitación. Primero que nada, vamos a hablar de tu situación actual, ¿no? El estatus actual. ¿Cómo está Richard Méndez teniendo en cuenta la situación que está viviendo el mundo con esta pandemia? Sí, bueno, al igual que todo el mundo, resguardándose, tratando de trabajar lo poco que se puede trabajar, hacerlo desde la casa. De hecho, para ESPN es muy poco el trabajo estos días que me ha tocado hacer porque al no haber partidos de fútbol que narrar, no hay partidos de fútbol tampoco que analizar. Es muy poco lo que se puede hacer, salvo alguna que otra entrevista. He aprovechado el tiempo en echar adelante otros proyectos, ¿no? Como Claro. impulsar un poco más el Dream Team, por ejemplo, en mi canal personal de YouTube, algunas cosas que faltaban, así mismo como los cursos de narración de fútbol que estoy dictando. Eso aparte de lo que ha sido estar en casa todo el tiempo y aprovechar de compartir más con mi familia, ¿no? Que creo que es algo que uno siempre por este tipo de cosas del día a día, de la dinámica del trabajo, pues termina dejando un poco de lado. ¿Qué terminó aprendiendo de hacer Richard Méndez en esta cuarentena? O sea, ¿qué cosas en la casa, no? Porque ya estaba hablando de tu proyecto personal, pero en la casa, ¿qué le faltaba aprender a Richard que dijo esta cuarentena no voy a hacer? ¿O lo hizo? Bueno, hay cosas que aprendí desde antes de la cuarentena, pero digamos que las he seguido poniendo en práctica, ¿no? A ver, por lo menos si logras ver aquí a mi derecha, aquí justamente, hay un bar. Ese bar lo construí yo, por ejemplo. Te sobra el tiempo y puedes empezar a echar adelante alguno que otro proyecto, ¿no? Claro, no es que soy el tipo de persona que me apasiona el bricolaje, pero cuando estás sin hacer mucho, pues se te ocurren ideas y tratas Claro. de llevarlas a cabo, ¿no? Y es lo que parte de lo que he estado haciendo también durante la cuarentena. O sea, que le metes a la carpintería ahí de vez en cuando. Más o menos, más o menos. Bien, Richard, ahora vamos a hablar un poco acerca de cómo fue tu niñez, ¿no? Referente al fútbol. Se dice que el periodista deportivo, me incluyo, es un deportista frustrado, que estuvo allí en la cancha guerreando, queriendo luchar y soñando ser profesional, pero que no se dio. Y existía el periodismo deportivo donde uno lo asume con pasión, con más profesionalismo, pero quemando una mecha de querer haber sido profesional. También le ocurrió a Richard en su niñez. Sí, totalmente. A ver, yo soñaba con ser futbolista. Yo creo que el sueño de casi todos los niños a esa edad es llegar a ser famoso y llegar a ser futbolista. Lo que pasa es que yo era muy malo como jugador, malísimo, malísimo. Por eso que tuve que aprender a ser arquero, porque si no ni siquiera hubiese jugado. Entonces, eso me llevó a aprender a ser arquero, pero igual era todavía malo. Y bueno, la pasión por el fútbol te ubica a estar siempre cerca, ¿no? Siempre rodeado. Yo crecí en una comunidad rodeado de amigos que eran en su mayoría miembros del mismo club al que asistíamos, el club del Centro Hispano de los Teques. Y ahí todos los días que íbamos era solamente jugar fútbol y fútbol y fútbol. Mi padre, que en paz descanse, fue directivo de un club en la primera división, el Canarias, directivo y fundador en aquel momento. Es decir, siempre estuve en un ambiente de fútbol, rodeado de fútbol. En mi casa nunca faltó la oportunidad de ver un partido, bien sea por televisión o la oportunidad de ir al estadio para disfrutarlo. Siempre todas mis amistades, todo estuvo siempre vinculado al fútbol y claro, hoy en día sigo yo vinculado, ¿no? Y así Claro. igualmente mis hijos. Y siempre, o sea, siempre no, pero sí lo lograste practicar de forma organizada. O sea, en un club, pertenecer a un equipo y quizás ir escalando poco a poco, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Quizás crecí durante el tiempo que me correspondió de la niñez y parte de la adolescencia en el Centro Hispano de los Teques. Eso me llevó a tener oportunidad de pronto de probarme con el Miranda Canarias, que ya se encontraba en aquel momento en el torneo de aspirantes a segunda, que sería como una tercera división. Claro. Yo logré estar allí como suplente, pero
por muy poco tiempo. Eso sí, en el fútbol de salón sí hice un poco más de tiempo, ¿no? En cuanto a, a mi práctica común del fútbol, ¿no? El fútbol de salón como Pero en la cancha arquero. como arquero, ok. Sí, sí, sí. Por bastantes años, bastantes años. Incluso, bueno, eso me permitió seguir. Yo he jugado torneos acá en Connecticut, por ejemplo, también. Eh, Torneos de fútbol y de fútbol indoor, de fútbol 7 contra 7. Y es lo que he hecho toda la vida, es la única posición que, digamos, sé más o menos jugar, ¿no? Es la que me ha divertido. Claro, tengo un recuerdo tuyo en un noticiero meridiano que estabas hablando, terminando el noticiero, y estabas hablando acerca del torneo que hacía la empresa, y que ustedes jugaron la final y que tú como arquero no recibiste goles. Me acuerdo, no sé si también tú lo tienes en mente, que lo mencionaste al final de ese noticiero. Era el torneo, creo, si mal no recuerdo, de los Juegos Coravén, cuando todavía existía Radio Caracas Televisión. Y a nosotros nos invitaron, hicimos un equipo de Meridiano. Aquel que tú haces mención, creo que fue en la semifinal o algo. Nosotros no llegamos a la final porque nos elimina el que después es campeón, que era el equipo de Radio Caracas Okay. Televisión, en el que estaba Alberto Camardial, por ejemplo. El arquero de ellos era el arquero de la selección venezolana de fútbol playa, o sea, era muy buen arquero. Se la llevan Pero sí, robada. sí, aprovechamos las influencias de poder poner el video del partido en el noticiero. Tiempos aquellos, ¿no? Bien, o sea, siempre fuiste deportista cuando niño, estaba en ese grupo, en el grupo de los deportistas, haciendo actividad física, pero cuando Richard Méndez, en ese proceso evolutivo de niñez a adolescencia, al periodo de estudiar una carrera, decide estudiar comunicación social y decide ser narrador. ¿Cuándo hay ese clic, ese cambio? Bueno, fíjate, en principio yo no estudié comunicación social, yo estudié publicidad, sí era mi sueño siempre, eh, el cine, la televisión, ese era mi sueño. Eh, Quizá no me imaginaba narrando partidos ni conduciendo programas, ni mucho menos. Mis estudios fueron de publicidad, de mención de producción y también estudié producción y dirección de cine y televisión. Aparte de eso, soy locutor de la Universidad Central de Venezuela. Cuando estaba recién egresado de la Escuela de Cine y Televisión, fui a Radio Caracas Televisión, empezando haciendo pasantías en el equipo de producción de Amores de Fin de Siglo. Ahí estuve cerca de un año y piquito en Radio Caracas Televisión, prácticamente dedicado a la unidad de producción de exteriores en la telenovela Amores de Fin de Siglo. De ahí, en un momento, pues decidí dejar Radio Caracas, pensaba que yo iba a conseguir rápidamente trabajo y dije, yo quiero ser locutor. Y empecé a tocar puertas, perdón, y en ningún lado me las abrían, solamente por allá en Radio Sintonía, en San Antonio de los Altos, cuando quedaban allí en el Picacho, me dan la oportunidad de hacer una prueba. Hago la prueba y me dice el director, que era Carlos Bernal, me dice, mira, estuvo buena, pero yo aquí necesito a alguien que haga una hora de deportes a la semana. ¿Tú estarías dispuesto? Digo, bueno, sí, claro, obviamente. Vengo de una familia que siempre estuvo vinculada al fútbol, iba al Claro. fútbol siempre. Para mí iba a ser muy fácil. Y además me encantaban los deportes, pero sobre todo el fútbol. Y empezó aquel programa, se llamaba Sintonía Deportiva, y terminó siendo un programa de puro fútbol. Íbamos a cubrir partidos de la liga local, ya en la primera división de Venezuela, y en algún momento se dio la oportunidad de transmitir la eliminatoria de la Copa del Mundo de Francia 98. Jugaban Venezuela y Argentina en Pueblo Nuevo el 9 de octubre del 96. La radio contrató un narrador en San Cristóbal que nunca se presentó al partido. Llegaba a la hora del partido y como no aparecía el narrador, me tocó a mí ser el narrador. Y ¿Estaba bueno, solo tú si en San esa persona... Cristóbal? No estaba solo, iba también un comentarista uruguayo, un Okay. entrenador, Adam Thomas. Y a final de cuentas no se presentó el narrador, me tocó a mí narrar el partido y bueno, eso me empezó a abrir puertas, ¿no? Quizás si aquella persona se hubiese presentado, pues Richard Méndez no estaría ahorita hablando contigo, ¿no? Pero antes de esa oportunidad, ¿habías probado? ¿Tenías la intención de quizás querer narrar o tú en tu cuarto tratando de probarte, no habías hecho? Bueno, mira, fíjate, lo único que yo había errado antes de eso fue que cuando era niño, no sé, de 12, 14 años, en las vacaciones, eh, en aquella época estaba de moda una consola de videojuegos que se llamaba el Intellivision. Era el siguiente después del Atari. Imagínate de los años que te estoy hablando.
por ahí el año 84, 85, 83 más o menos. Y jugábamos con un calendario del Mundial de España 82, nosotros jugábamos, reconstruíamos el Mundial jugando fútbol en el Intellivision. En esas series de partidos que jugamos, mis amigos y yo, lo poníamos a grabar en Betamax. A lo mejor no sabes lo que es Betamax. O sí, grababas en cassettes grandes. No, no lo sé, pero sí sé qué es. Sí tienes referencia de lo que es. Sí. Bueno, lo grabábamos el partido con el audio mío narrando el partido. Entonces, claro, era lo único que yo había narrado, pero sí, obviamente tenía una noción. Yo siempre fui de los que veía los partidos por televisión y le quitaba el audio para escucharlo por radio, porque me encantaba el relato de radio, por ejemplo. Entonces, así crecí, ¿no? Creo que eso hizo que no fuese tan difícil empezar a narrar, ¿no? Después, claro, tienes que irle dando forma, tienes que ir creando un estilo y toda la cantidad de cosas que uno va aprendiendo durante el tiempo. Y a partir de allí, ¿cuánto tiempo pasó para que Richard Méndez llegara a Meridiano Televisión? Octubre del 96 pasaron 10 años. No miento, 10 años no. Del 96, 4 años ya yo estaba en Meridiano Televisión. En esos 4 años, ¿cuál fue la carrera de Richard Méndez en los medios? Porque creo que fuiste periodista, jefe de prensa del Italchacao, ¿no? Sí, era jefe del circuito radial del Deportivo Italchacao. Incluso yo era el encargado de la producción de partidos. Lo que ocurre es que después de aquel partido en San Cristóbal, al que no se presentó el narrador, eso fue un miércoles. El domingo yo estaba en el estadio para cubrir los partidos igual por la radio. Me contacta la gente del Deportivo Italchacao, que en aquel momento todavía se llamaba Deportivo Chacao y hoy en día es el Petare, para incorporarme a su staff porque no tenía narrador. Y digamos, así empezó todo, ¿no? Así empezó todo y bueno, una cosa me llevó de inmediato a la otra. Tuve la oportunidad de trabajar con ellos. Después, con el tiempo, me convertí yo en el jefe del circuito de radio y era el encargado de todo lo que eran las transmisiones, de buscar emisoras y todo aquello. Digamos, eso me permitió a mí conocer Venezuela completa, de punta a punta, porque es lo bonito que siempre se tuvo en el fútbol venezolano, ¿no? Que hay equipos que estaban en la costa, había equipos en el sur, en el oriente, en los Andes, en Caracas. Tenías una oportunidad de recorrer el país entero y eso lo estuve haciendo varias temporadas. Eso yo creo que me abrió las puertas para otras cosas. En el 98 o 99, en Televen van a hacer un mundialito sub-15 en el Olímpico y me llaman a un casting en televisión y termino quedando en el casting. Entonces tuve la oportunidad de hacer ese mundialito y después eso pasó el tiempo y en el año 2000 llegué a Meridiano. ¿Llegas a Meridiano tocando puertas o la última puerta que tocaste fue cuando te dieron la oportunidad en la radio para el programa deportivo? Esa fue la última puerta que toqué, la verdad que sí. Además se fueron abriendo solas. Qué bueno. Sí, sin duda alguna es así. La vida parece mentira, pero la vida te va abriendo las puertas, ¿no? En algún momento habrá que volver a tocarlas, claro. No lo descarto. En Meridiano creo que era porque Alex Candal se iba para España en aquel momento. Y entonces ellos me llaman para invitarme a un casting también. Fueron otras personas al casting. Resulté beneficiado por el casting, quedé allí. Y bueno, ahí fue una corta carrera, pero muy linda, ¿no? Fueron solo 6 años, pero lo disfruté muchísimo, hice grandes amistades, pude desarrollar aquello también que había estudiado de producción y dirección de cine y televisión. Yo creo que ahí encontré la oportunidad de producir y dirigir y conducir mi propio programa, como era En la Cancha. Estuve un buen tiempo también con Tercer Tiempo, que en aquel momento estaba Leopoldo Salazar, estaba Juan Daza. Tuve la oportunidad de desarrollar muchas cosas. En Meridiano era un canal que no había dinero, no había recursos. Entonces tú ibas a la oficina de Armando de Armas, yo llegaba y le decía, mira Armando, tengo esta idea, nos va a costar dinero porque no hay plata. No, yo me las arreglo. Y lo hacíamos todo con los recursos que había. Entonces te acostumbras a trabajar con las uñas y hacíamos una televisión que era pionera, porque antes, si bien había programas de fútbol venezolano en televisoras locales, no los había en televisión nacional y nosotros teníamos esa oportunidad de hacerlo con mucho esfuerzo y mucho sacrificio, pero lo hacíamos acariciando el sueño de que Venezuela pues pudiera enterarse de lo que había pasado y lo que sucedía en el fútbol venezolano. Oye, al sol de hoy es el único canal deportivo, 100% deportivo en Venezuela. Sí, o sea, que fueron pioneros, se mantienen en el tiempo. Lamentablemente la situación socioeconómica del país no los coloca, ¿no?, en el lugar que debería estar Meridiano Televisión.
pero como dices tú, fueron pioneros, así trabajando con las uñas, fueron mostrando el deporte venezolano, no solamente profesional, sino también en amateur. O sea, fue una escuela para muchos. Sí, 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 totalmente. Además que muchos de los que estábamos allí veníamos de la radio. Pascual Artiles, por ejemplo, él desarrollaba solo básquet y era un muy buen programa. Y después estaba Leopoldo Salazar, que hasta hace unos días estuvo perteneciendo a Meridiano Televisión, un grandísimo profesional, pero mejor ser humano, mejor persona y un gran comentarista de fútbol, sin duda alguna, alguien por quien guardo un respeto tremendo, por su talento, por su calidad humana y sobre esas ganas de trabajar, siempre, siempre dispuesto a muchas cosas. No solo él, trabajé con Alex Stenberg, por ejemplo, Carlos Suárez, con muchísima gente, con el propio Fernando Petrocelli, era asistente de producción o era pasante, si mal no recuerdo. Es decir, todos fueron haciendo carrera y casi todos pasábamos por allí. Y cuando llegaste a Mediano, ¿te trazaste la meta de usarlo como ventana para estar en el lugar que estás hoy? ¿O eso se fue dando? No, eso yo creo que se fue dando. Digamos que yo ni siquiera pensaba en trabajar en televisión. O sea, a ver, si bien había estudiado para televisión, no me imaginaba yo narrando partidos en televisión. Mi objetivo estaba en la radio, en seguir en la radio, me iba bien, pero después se abrió esa puerta y se me llamó y claro, me terminó de despertar la curiosidad y las ganas por hacerlo y en efecto así lo hice. Después en el tiempo te das cuenta que las cosas pueden ir llegando. Yo nunca imaginé que me iba a llegar una invitación de ESPN para hacer un casting y resulta que así fue. Siempre que se te presenta y ves que el autobús de la oportunidad se te para en la puerta de la casa, súbete Claro, porque no sabes dónde vas a llegar. cierto. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Qué estaba haciendo Richard Méndez cuando le llegó la comunicación? ¿Qué pensó Richard Méndez? ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Cómo estaba en ese momento Richard Méndez para tomar esa decisión? Bueno, fíjate, en aquella época ESPN hacía casting de manera cerrada. Es decir, que ellos invitaban a las personas al casting. No era un casting que se presentaba a todo el mundo. Bueno, Y ellos para Venezuela específicamente se habían asesorado con los que transmitían deportes. En aquel momento yo trabajaba con Meridiano y trabajaba con Unión Radio. De Meridiano no me recomendaron a mí, me recomendaron de Unión Radio, ¿no te cosa querían dejar grave. salir? No sé. O si es que alguien de los que estaba en Meridiano quería hacer el lugar, no lo sé. No sé, pero bueno, la verdad es esa, ¿no? De Meridiano a mí no me recomendaron de Unión Radio, me recomendó Luis Núñez. Un día yo llego de trabajar y en la casa me entregan una nota y me dicen que llames a este señor. Cuando veo, dice el nombre del que era en aquel entonces gerente de talentos de ESPN y dice tal persona ESPN y un número de teléfono de los Estados Unidos. En aquella época uno llamaba por CanTV, no sé si todavía existen los teléfonos de CanTV. Y bueno, déjame llamar a Estados Unidos, que era una llamada carísima para hablar con este señor. Lo llamo, me dice, mira, yo voy a estar el fin de semana que viene en Venezuela, me hablaron de ti, queremos hacerte una audición. Y bueno, claro, quedamos así. El sábado yo fui, hice mi audición, tuve una entrevista con ellos, entregué un demo incluso, y todo perfecto, todo tranquilo. Fueron más de 300 personas. Wow. Quedé preseleccionado junto a Tony Kerky y Rebeca Rengifo. Nos llevaron a México a hacer la prueba de Sport Center. Yo hacía el noticiero Meridiano, así que para mí era muy fácil. Te lo juro, yo estaba seguro que el trabajo era para mí allá en México. Yo estaba seguro, seguro. Porque me quedó muy bien la audición. A No, final de cuentas, obviamente que estaba haciendo exactamente lo que hacía en Meridiano. Por eso la exacto, lo que hacía seguridad. todos los días. Eh, ellos decidieron por Tony Kerky, le ofrecieron el trabajo a él y a mí me dicen, mira, gracias por participar, pero ya tenemos a la persona. Claro, te decepcionaste. Y a las 2 semanas me invitaron para venir a hacer un casting a los Estados Unidos como narrador de fútbol. Era la primera vez que venía a Estados Unidos, vine, conocí el aeropuerto, el hotel donde me quedé, el estudio donde hice la prueba y después de regreso al aeropuerto, porque fue así, ida por vuelta. Hice esa prueba y la suerte fue que a las 2 semanas más o menos me dicen que se habían decidido por mí, que me querían hacer una oferta y la oferta era por 2 años. Yo, bueno, decidí venirme con mi familia por 2 años y al final de cuentas ya llevo 14 acá. Caramba, te arriesgaste a todo. El que no Sí, arriesga sí, no sí, gana, ¿no? totalmente. Exacto. Yo creo que siempre, o sea, lo peor que puede suceder es que te tengas que devolver.
Es lo Claro, peor que puede suceder cuando se te da una oportunidad de esta. Y yo la tomé, yo tomé la oportunidad. claro, tú dices que lo peor de todo es que te regreses, pero te vas a regresar a cuenta con 2 años de experiencia trabajando para ESPN, que no es cualquier cosa Eso tampoco. hubiese, sí, 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 por supuesto, eso hubiese ayudado igual para desarrollar una carrera en Venezuela o en cualquier otra parte, ¿no? Porque tener eso dentro del currículum de vida es importantísimo, Ok, y... ¿no? Ahora, hoy en día, No, no, dime, termina. sí, 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 dime. Que hoy en día me he dado cuenta bueno, tomé siempre la mejor decisión en ese sentido. No, claro. Y las cosas de la vida, porque un mes antes te habían dicho que no ibas a trabajar para ESPN, pasan 2 semanas, otra invitación, y pasa un mes en ese transcurrir cuando estás trabajando para la cadena, quizá una de las más importantes del deporte en el mundo. Sí, pasó, todo se dio muy rápido, la verdad que sí. Incluso yo pasé varios meses viniendo a trabajar para ESPN, viniendo a trabajar y regresaba a Venezuela. Estaba 3, 4 días y regresaba a Venezuela. Fue hasta por allí creo que en comienzos de enero del año 2007 que ya yo vine y me establecí en Estados 2007. Unidos. Pero al principio fue esa O sea, fue un año de ir y venir. enero de 2007 ya yo me mudé para Estados Unidos. Y bueno, hasta que ya uno se estableció y nos quedamos acá. Mira, Richard, cosa fundamental para un narrador es crear un estilo. Y tú lo has marcado, creo que desde que estuviste en Meridiano. Pero tu firma al momento de cantar el gol, creo que nació en Estados Unidos, desde el Viva el Fútbol. ¿Cómo nace esa firma en el relato de Richard Mena? A ver, siempre he tratado de tomar cosas del día a día. Hay muchos narradores que yo los escucho y yo siento que tienen como una distancia con la gente. Yo entiendo que más bien el trabajo del narrador es llevar a la gente al estadio, es Claro. tenerla allí, no alejarla, no desde el punto de vista del lenguaje que vas a utilizar, ¿no? Entonces, muchas de las frases que yo utilizo, que viva el fútbol o ponte una sotana, este tipo de cosas, son sacadas de las caimaneras que jugué toda la vida. Porque creo que no hay nada más auténtico que llevarle a la gente el fútbol tal cual como lo vive en el día a día. Y eso me dio esa oportunidad siempre en las caimaneras, escuchar cuando alguien hacía un golazo espectacular, uno decía que viva el fútbol, ¿no? Mm. Y bueno, eso lo incorporé al canto de gol y tuve la suerte de que a la gente le gustó, como le gustó lo de la sotana. Con la sotana, a ver, yo era arquero, cuando me hacían un gol entre las piernas, siempre alguien te decía que te pusieras la Claro. sotana. Y es así. Entonces, afortunadamente encontré expresiones que sirven para, para acercar a la gente, que es el objetivo Hoy principal. en día eres uno de los tantos periodistas deportivos venezolanos que están en el exterior, sobre todo tema fútbol. No vamos a hablar acerca de esta condición, periodista deportivo dedicado a la fuente del fútbol, de un país que es netamente pelotero. ¿Me entiendes? ¿Cómo puedes tú definir el talento del periodista venezolano en el tema fútbol en extranjero cuando aún ciertos países nos ven como que ya ustedes todavía no saben de fútbol por el simple hecho de que no hay un video mundial de mayores? Sí, a ver, primero que existe una grandísima ignorancia de muchas nacionalidades con respecto a nosotros los venezolanos, porque el hecho de que no se haya ido a un mundial no significa que la gente no vea fútbol o no le gusta el fútbol o no sepa de Claro. fútbol. Pero es un escenario con el que uno se encuentra. Cuando yo llego a ESPN y me siento en el panel con dos argentinos, un salvadoreño, no sé, otras nacionalidades que han estado en mundiales, un Claro. mexicano, y yo soy el venezolano, obviamente, para yo poder lucir, primero por mi acento, ya no les sueno acento de fútbol, porque tengo acento venezolano, acento caribeño. Entonces tengo que prepararme el doble o el triple de lo que se preparan los demás para tocar un tema en específico. Eso por una parte.
te voy a poner un ejemplo. Si tú eres Florentino Pérez, el presidente del Real Ajá. Madrid, y Zidane sube un día a la oficina y te dice, necesito contratar un enganche de 10, y aparece el gerente deportivo y te dice, yo tengo aquí 3 currículums, un enganche 10 argentino, un enganche 10 brasileño, un enganche 10 colombiano y uno venezolano. ¿Cuál es el primero que vas a ver, el Claro. segundo y el tercero El que vas a ver? brasileño, el Vas a ver el argentino y el brasileño, el colombiano. argentino, el colombiano, el venezolano, si acaso lo ves de último, pero casi nunca se llega ahí. Eso es algo, si al futbolista le pesa el pasaporte, a veces también a nosotros nos pesa. El tema es que hay que jugar muy duro también, o sea, hay que competir siempre, hay que competir, hay que tratar de crecer, de brillar sin apagarle la luz al que está a nuestro lado, sino todo lo contrario, de brillar con luz propia y trabajar muy duro, prepararse mucho. Claro, sabes que esa pregunta también se la hice hace unos días. Tuve a Carlos Domínguez, que fue en su momento narrador de DirecTV Sports. Sí, 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 sí. Y él comentaba acerca de eso, que el pasaporte del periodista también pesa, del periodista venezolano, porque él, cuando salía con la selección a trabajar el eliminatorio, incluso tiempo reciente, decían que le dan la caseta menos cuidada, la que estaba más retirada a vista de la cancha, que no tenía una vista para poder apreciar todo Eso el cuando terreno. te daban caseta, eso cuando te daban Exacto. caseta, porque a veces tocaba transmitir en la tribuna, muchas veces me tocó transmitir en la tribuna, por ejemplo, cuando tenías la suerte que te tocaba caseta. Claro, y a eso voy, que a pesar del tiempo y lo que ha mostrado la selección y lo que han mostrado los periodistas, los colegas, que están en todas las cadenas deportivas en el mundo, aún sigue viendo como, no sé si recelo o no sé, porque yo pienso, y esto es muy personal, Richard, no sé si la compartas, que tanto el colombiano como el periodista venezolano son de los mejores en Sudamérica, como Sí, periodistas. totalmente, Entonces totalmente, no sé totalmente de si acuerdo. sea una especie de recelo con el venezolano cuando va afuera o es que aún tildan de ignorantes en el tema. Yo no creo que exista un recelo. Yo lo que sí me he dado cuenta es que se es muy ignorante. A ver, nosotros también caemos en eso. Por ejemplo, si yo a ti te digo, mira, te voy a traer un futbolista cubano, a ti no te va a Ajá, sonar. claro. Un cubano te va a sonar a boxeador o a beisbolista, no te va a sonar a futbolista. O Te doctor. dice, mira, viene un narrador, un analista, un comentarista cubano de fútbol. Tú dices, ay, mi madre. Porque uno tiene ese estereotipo de que el cubano solamente es béisbol o boxeo, y es mentira. Puede haberlos muy buenos. Creo que sí, que denota esa ignorancia, ¿no? Que puede haber, pero no es algo que tenga que ser definitivo. Tú lo has dicho, el venezolano está muy bien preparado, al igual que el colombiano y al igual que muchos. Por el hecho de que alguien sea argentino no significa que no pueda entender y analizarte el béisbol, por ejemplo, ¿no? Claro. Creo que eso existe y va a seguir existiendo. La capacidad que tú tengas para desarrollarte y poder llevar a cabo cualquier tipo de cualquier tipo de De, exposición ante un medio de comunicación. eso creo, esa comparación creo que la hacía Alex Candel también que quizás un argentino te viene a ti a hablar de béisbol que dice, no, que tienes que tocar la bola y tú vas a como, más o menos tú sacas eso. Quizás eso también tiene la relación del acento que choca, o la nacionalidad en este caso, como bien colocas tú. Ujú. Y creo que sí, que tienes toda la razón en eso. Por uno dominar el béisbol, por ser país beisbolero, no quiere decir que uno se la sepa toda Amazonas. Exactamente. Y además que, a ver, yo creo que el béisbol, si bien uno crece escuchándolo y le es familiar al oído, analizarlo y entenderlo, también el fútbol es familiar al oído del venezolano, no de ahora, no por los partidos que empezó a ganar el fútbol venezolano en los últimos años, sino yo creo que desde siempre, porque yo crecí en un ambiente de fútbol y yo tengo viendo fútbol toda mi vida, mi Estamos vida. situados también geográficamente, ¿no? Estamos en las copas de Sudamérica, Claro, donde toda Sudamérica es fútbol. Y las colonias claro. europeas que llegaron a Venezuela son colonias de fútbol. Sí, yo creo que, a ver, el fútbol llegó a ganar un espacio importante dentro del venezolano, pero el fútbol venezolano. El venezolano yo creo que siempre supo mucho de fútbol, pero sabía de fútbol extranjero, de fútbol europeo específicamente. Y digamos que llegó un momento que el fútbol venezolano, el torneo local, logró ganarse un lugar dentro de la afición venezolana. Y eso
significa que hoy en día pues el fútbol venezolano se ha visto de una manera diferente, pero nada más. Más que todo como marketing. Recuerdo una época en Valencia que el Carabobo fue promovido como producto, como una especie de producto. Se hizo un sondeo en todo Carabobo, publicaciones, se lleva la barra, algunos jugadores, y eso motivó a la gente a ir al estadio, incluso, no es que sea muy grande, ni sea delgado, pero Sí. hubo un torneo donde todos los partidos el Carabobo tenía casa llena. Y además que es una lindísima cancha la del Misael Delgado, la verdad que sí. En Carabobo es una de esas plazas que creo era muy difícil de llevar y sin embargo lograron hacerlo. Pero recuerdo, tú me debes decir aquella época en la que estaba el Paragüita Jiménez en el equipo, por ejemplo. Sí, sí, exactamente. Cuando suben, porque Uh-huh. el Paragüita descendió con el equipo, pasó la segunda, subió primera y en ese retorno a primera división es cuando llenan el estadio. Bueno, imagínate, esa época era muy linda todavía. Entonces, el fútbol venezolano empezó a crecer, crecieron las plazas que eran difíciles, creció Carabobo, creció Caracas, porque antes el fútbol en la provincia era grande, pero digamos que en la región central, en la región capital, el fútbol se negaba. Eh, yo no sé si era porque siempre estuvo mal enfocado, pero eso después fue creciendo y fue cambiando. Hoy en día es distinto el tema porque hoy en día hay un tema económico, hay un tema de dificultades que, claro, alejan a la gente de los estadios también, pero sin duda alguna el fútbol en los dos lugares que eran más negados para el venezolano, que era la capital y la región central, comenzó a cambiar y afortunadamente fue Y así. justo en esa época había una pelea bonita, digo bonita, entre medios DirecTV y Meridiano por transmitir los partidos. O sea, incluso compartieron los torneos, pero los principales partidos se peleaban. ¿Sabes que eso es por sorteo? A quién le toca a uno y al otro. Uh-huh. Y eso también motivaba mucho a la gente a ir. Incluso llegamos a tener los equipos de primera división de Amazonas, Tucanes. Tenían que ir hasta Puerto Ayacucho a jugar. Entonces, eso motiva a la gente a ir a apoyar a su equipo. Y claro, cuando tienes, en este caso, un Caracas, un Deportivo Táchira, que está jugando Copa Libertadores, y visita tu plaza, eso también te motiva un poquito más a ir. Sí, no, claro, yo me imagino, a ver, Tucanes recibiendo a Táchira, por ejemplo, con lo que hacen ese día en boletería, pagan 2 o 3 meses de salario, más de uno, ¿no? ¿Entiendes? Ese tipo de cosas suele pasar así cuando hay equipos chicos que logran tener la oportunidad de llegar al campeonato nacional. Bien, Richard, vamos rápidamente porque estamos rodeando los 30 minutos. Sabemos que tu tiempo es oro. Vamos a hablar acerca de estos proyectos actuales. El Dream Team, ¿cómo nace ese equipo cañero? Mira, fíjate, por mucho tiempo estuvo Fernando Petrocelli con la intención de que tuviéramos un programa de radio, ¿no? Entre él, Alex y yo, pero Alex y yo no le dábamos no le prestábamos demasiada atención. Le decía, no, yo quiero tener un programa de radio, vamos a tener un programa de radio los tres, y todos los días hablaba del tema. Yo un día les digo, muchachos, pero es que un programa de radio, si lo vamos a trabajar, si tú vas a trabajar, tú vas a querer cobrar. Entonces, para cobrar tienes que buscar clientes. Un programa de radio en Venezuela vas a buscar clientes y te van a pagar en bolívares. Y tú que vives en Argentina y tú en España y yo en Estados Unidos, ¿qué hace uno con los bolívares? Nada. Entonces yo por ahí tenía desechada la opción. Exactamente. Entonces, en un momento a mí se me ocurre plantear lo del podcast. Y eran las fechas, eso surge el año pasado, a mediados de año. Se acercaba la Copa América de Brasil y casualmente los tres íbamos a ir a cubrir la Copa América. Quedamos en vernos allá, bueno, total que nos vimos, nos reunimos un día, que tuvimos libre casi todo el día, hasta la noche trabajamos, y nos quedamos en Copacabana, tomándonos unas cervezas en la playa, por eso era lo del Dream Team, y pasándola bien, echando cuentos y riéndonos y tal, y entonces Fernando volvió otra vez con el tema, bueno, pero ¿y el programa? Entonces, bueno, pero vamos a hacerlo tipo podcast, porque si conseguimos un cliente, lo vas a poder cobrar en divisa y vas a poderte recibir tu dinerito en Argentina, y además que no va a quedar limitado a estar en la radio. Bueno, así quedamos, pasó la Copa América, regresamos y apenas regresar de la Copa América, Fernando crea un grupo de WhatsApp y le pone Dream Team al grupo de WhatsApp. Dice, bueno muchachos, aquí estamos para hablar del podcast, no sé qué tal, qué sé yo, siempre el activo, ¿no? Como buen millennial. Y dice, vamos a empezar a tirar nombres, a ver qué nombre le ponemos. Yo, ¿qué nombre le vas a poner? El Dream Team, si ya lo acabo de decir, el grupo de WhatsApp está perfecto.
Y total que así lo hicimos, ¿no? Y entonces después era lo otro de, pero ¿qué clase de programa quieres? ¿Quieres uno que sea periodístico, de análisis, como son todos los demás programas? Porque yo hago eso en ESPN y ellos lo hacen en DirecTV. Claro. Pues entonces apostamos por hacerlo más opinión de uno como fanático, como amante del fútbol, como lo que haces después que ves un partido de fútbol y te quedas en la casa tomándote una cerveza o te vas al bar a echarte una cerveza y echar cuento con tus amigos de lo que viste, de lo que pasó, o sea, aquello que la gente quiere decir pero que no lo puede decir porque lo dice solamente en el bar o lo dice en la tribuna del estadio, pero no lo puede decir ante un medio de comunicación. Bueno, esa fue la versión del Dream Team y creo que eso, apoyado también en un lenguaje mucho más entendible, más coloquial imposible, a veces hasta obsceno, permitió yo creo que la gente le guste y creo que esa ha sido la gran fortuna del Dream Team, ¿no? Claro, y cómo es el proceso de cada programa, cómo se comunican, en qué horario, cómo se están hablando de, vamos a hablar esto, el tema Peseiro. El tema Peseiro yo no sé, ¿a quién le conviene más no ir al programa? ¿Si a él o a nosotros? Sí, pues parece una tontería. Lo que pasa es que, a ver, en tantos años en esto, yo nunca, ninguno de los tres sufrimos la censura, ¿no? No sé qué es lo que pasa hoy en día por la cabeza de los dirigentes de la federación, pero, a ver, si tú los criticas o criticas lo que se está haciendo mal, pues simplemente ellos asumen como que la selección es de ellos y no es de ellos. Ese es el gravísimo error que cometen. Claro. Cuando uno les advierte o le dice lo que están haciendo mal ellos o los que están debajo de ellos, es diciendo, muchachos, cambien las cosas, cambien las, mejoren lo que están haciendo. Pero bueno, en esto hay gente que no soporta la crítica, sea sana o no. Hay gente que no la soporta. Y bueno, digamos, el castigo es no te dejo entrevistar al técnico de la selección. Bueno, pero el técnico de la selección se lo ponemos en todos los Instagram Live que hay, en todos lados. A ver, es una retaliación contra nosotros que a final de cuentas, te lo voy a poner así como lo hablábamos una vez, esa misma semana que nosotros nos negaron a Peseiro, después de que lo habíamos confirmado, esa misma semana yo entrevisté a David Beckham. A ver, yo creo que yo no necesito a Peseiro Claro. para que la gente sepa quién soy yo. Peseiro necesita de nosotros para que él exponga lo que él es, porque él cuando llega a Venezuela nadie tiene ni idea de quién es él, nosotros tampoco. Alex todos los fines de semana entrevista, no sé, al Cholo Simeone, a Messi. Eso es lo que tiene que verse, no escondérnoslo, ¿no? No, bueno, no lo tienen ustedes porque ustedes nos critican a nosotros. Bueno, está bien. Sin quitarle mérito a todos los que estamos haciendo este tipo de entrevistas, Peseiro se ha ido más por ese rubro, por los periodistas de bajo perfil, quizás están creciendo, o incluso algunos que no son periodistas, sino que tienen ese conocimiento del fútbol, y se ha ido. Pero yo creo que le falta a Peseiro una presencia, como dices tú, con tres figuras del periodismo venezolano. Oye, ven acá, vamos a hablar del tema selección, con periodistas venezolanos que tienen tiempo en esto, y no te vamos a criticar, no te vamos a atacar, vamos a hablar de la selección y todo lo que pasó. Creo que, como dices tú, le hace falta a Peseiro una entrevista, quien sea con Richard Méndez, con Alex Candar, con Mascordaro, con un periodista fuerte que esté afuera y le diga, mira, vamos a hablar bien de fútbol. El tema es que no es Peseiro el que no quiere aceptar. Claro, no, yo entiendo. El tema es la federación, ¿no? Y la idea es ponerle entrevistas en las que no se toquen temas sensibles a la federación. No se toquen, a ver, las entrevistas que hace hoy en día, los que entrevistan hoy en día, por lo general, los directivos de la federación, son entrevistas en las cuales no se tocan muchos temas que se deberían tocar, porque hay cosas que pasan y muchas que pasan en el fútbol venezolano y la gente no las sabe. Entonces, a estas alturas, a la gente no le han dicho cómo llegó Peseiro. A estas alturas, a la gente no le han dicho qué pasó con Sampaoli, por qué Sampaoli de pronto de la noche a la mañana le bajaron el dedo. ¿Entiendes? Entonces, esas son las respuestas que quiere escuchar la gente. No es criticar o destruir. La gente quiere saber qué es lo que pasó realmente entre Dudamel y Berardinelli, o qué pasó entre Dudamel y Joseph Martínez de verdad que nos cuente, o qué pasó entre el grupo de la selección y Joseph. Esas son las cosas que se quieren saber. Yo no puedo preguntarle hoy, mal haría yo preguntándole a Peseiro, ¿cómo va a jugar usted contra Colombia? Si Peseiro ni siquiera sabe cómo juegan los jugadores de Venezuela.
Peseiro los está conociendo todavía. Sé que a mí Peseiro me diga, no, yo voy a jugar un 4-3-3 porque tenemos jugadores muy rápidos. Yo sé que tenemos jugadores muy rápidos. Eso lo sabemos todos. Que tienes a Murillo y tienes a Machís. Pero quiero saber cuál es tu verdadero plan de juego. ¿Qué le estás pidiendo a todos los jugadores que se mejoren en el día a día? Y eso nadie se lo pregunta. Entonces uno entiende que sí, por la situación de pronto, se busca que a Peseiro le hagan entrevistas complacientes. Y no es atacarlo, hacerle preguntas que sean incómodas de pronto, no para él. Él es un profesional, él debe estar preparado para responder cualquier clase de preguntas. Y se va a Solamente que hay preguntar que acerca de su hacérselas. trabajo. Exacto, es su trabajo, lo que hay que hacer las preguntas, nada más. Richard, el tiempo que tienes tú viendo fútbol, viendo la selección nacional, narrándole partidos a la selección nacional, ¿tú crees que se puede jugar mejor de lo que nos mostró la última parte de la selección de Rafael Dudamel? Sí, totalmente, yo creo que sí. A ver, creo que la mejor parte de Rafael Dudamel fue precisamente aquel partido frente a Japón, que se juega, que se gana goleando, o aquel partido que le jugaron a Estados Unidos, o el que le ganan a Argentina en España. Pero sí fue una selección que se hizo fuerte defensivamente y trató de ser una selección de pegada, que de pronto no tenía mucha, como sí tenía la de César Farías, que era una selección muy defensiva, pero con una pegada tremenda. Claro. Quizá uno todavía añora los tiempos de Richard Páez, que se jugaba muy lindo el fútbol. La selección era sólida, pero no tanto, defensivamente era sólida, pero no tanto como en la época de Farías o en la época de Dudamel. Sin embargo, uno le gustaba el estilo de aquella selección porque jugaba lindo. Jugaba lindo y le proponía al rival. Yo creo que eso se puede hacer. Hay los jugadores para Y lo eso. sorprendía el rival, porque el rival no se esperaba una selección que le jugara así. Por eso esas 4 victorias seguidas. Exactamente. Yo soy de los que piensa que, a ver, hoy en día preparas el partido en virtud del rival que tienes por delante. Nosotros no podemos pensar en jugar como Argentina o como Brasil, primero porque ni somos brasileños ni argentinos. Tenemos que jugar a como somos nosotros, y el venezolano es de mucha garra. Y Caribe. Exacto, sí, sí. El venezolano aprendió o mejoró su forma de defenderse en el fútbol. El venezolano antes se defendía ocupando espacios, hoy en día se defiende ganando la pelota y teniendo la pelota, quitando la pelota al rival. Eso es una de las cosas que mejoró en el fútbol venezolano. Que hoy en día tenemos muchísimos jugadores ofensivos, montones, claro que sí. Esos jugadores ofensivos en su mayoría se han visto en estos últimos tiempos obligados a aprender funciones defensivas, porque hoy en día el fútbol crece en muchos roles. Hoy en día, a ver, hoy en día, si tú tienes a un Jefferson Soteldo que desborda y va para arriba, pero después pierde la pelota, yo necesito que Soteldo regrese y sea el primero en presionar para recuperar la pelota que él perdió. Porque el fútbol moderno es así. ¿Sabes que Soteldo dijo que Sampaoli lo obligó a defender? Dice, tú eres muy bueno con la pelota en los pies, pero si no me defiendes, no juegas. Es que ese es el fútbol moderno. Y eso le pasó a Soteldo en la selección de Dudamel. Por eso no era titular. De pronto Machís tiene un poco más de recorrido defensivo para quitar pelota, pero Soteldo no lo tenía. Hoy en día lo tiene, y lo tiene de sobra, porque llegó alguien como Sampaoli y le exigió eso. Claro. Murillo en Portugal sí hace ese tipo de juego. Es decir, el futbolista de ofensiva hoy en día también tiene que ser defensivo. Hoy en día hay que aprender. Tú te das cuenta cuando tienes los jugadores que hoy en día son alternos en varias posiciones y que te asumen la posición alterna como prima. Es decir, hoy en día no basta tener un buen lateral izquierdo. Ese lateral izquierdo tiene que aprender a jugar de lateral derecho, o tiene que aprender a jugar de 5, o tiene que aprender a jugar de extremo o de media punta. El futbolista tiene que estar capacitado hoy en día para muchos roles. El futbolista venezolano ha ido aprendiendo y creciendo en eso, pero todavía no está en la totalidad del nivel óptimo que yo diría, como para poder desarrollar varias formas y varias capacidades individuales. Hay jugadores que mediante su carrera va evolucionando, van cambiando su posición dentro del terreno de juego. Eso a la experiencia, ¿no? que le brindan todos los años de carrera. Y los distintos directores técnicos que pasaron también por su carrera profesional. ¿Sabes que Soteldo a Fernando Bertuccelli en Ruta Vinotinto le dijo que habló con Peseiro, y él fue tan atrevido, Soteldo, a decirle a Peseiro que en la selección estaba
para pelear el liderato de la clasificación al Mundial. O sea, que no estaba para pelear un cupo, estaba para ser el primero. Richard Méndez piensa así también, o sea, ¿cree que estamos ya para pensar tan alto? Pienso que lo primero que me da a pensar es que esa debe ser la actitud que deben tener todos los jugadores de la selección. Es decir, el convencimiento de que estás para grandes cosas. Ahora, yo más allá de lo que veo en la selección, yo sí creo que la selección está para irse ya a un mundial a nivel de mayores. Yo creo que esta selección está para eso, como pensé que era la anterior y la anterior. Claro. Es lo que ocurre, que yo hoy en día veo a esta selección con esa gran oportunidad de hacerlo, de lograrlo, de mantenerlo, a pesar de todas las deficiencias que tiene el fútbol venezolano, a pesar de los líos que hay de la federación y la Liga Fútbol y todo eso, a pesar de eso, como dice un buen amigo Oscar Galvez, a pesar de Venezuela, por su talento, por su apetito, lo va a lograr. Ojalá sea para Qatar. No sé si para pelear los primeros lugares de la clasificación. Yo lo que quiero es ir. A mí no me interesa ir como primero, segundo, tercero o si entro por repechaje. Yo lo que quiero es que clasifique el mundo. Y competir en el Mundial. Tampoco ir de paseo. Claro. No, de paseo no, en absoluto. Fíjate Costa Rica lo que hizo el Brasil. O sea, todo el mundo pensó que iba de paseo y terminó jugando 2 fases siguientes. Es que cuando tienes un mundial, es un torneo corto, es como la Copa América. Los torneos cortos, si tú te preparas bien y llegas bien físicamente y llegas sin suspendidos, sin lesionados, al ser un torneo corto, tú puedes tener una racha de 3, 4 partidos muy buenos y ya lograste meterte. Para ser campeón del mundo tienes que ganar 6 partidos, creo, ¿no? O 7 partidos tienes que jugar para ser campeón del mundo. Hay que jugar 7 partidos. Puedes tener un partido regular y uno bueno en la fase de grupos. Puedes perder el primero. Tener 3 partidos buenos. Exacto. Y después tener 3 partidos primeros buenos, ya estás entre los 8 primeros del mundo. Entonces, la Copa América es algo similar. Copa América con un empate y una victoria clasificas normalmente de la ronda de grupos. Y después por ahí se te da un buen partido y ya te metiste en semifinales. Los torneos cortos, si te preparas y llegas bien y agarras mal al rival, pues se te puede dar. Vale, perfecto. Bueno, Richard, ya culminamos en tiempo esta entrevista. Agradecerte por tu tiempo. Eres una nota de persona, de verdad que sí. Mucha de la conversación. Gracias por tus opiniones, por tu tiempo, por compartir con nosotros. Y te pido de último un mensaje, ¿no? de Richard Méndez como periodista deportivo. No solamente a esas personas que quieren ser periodistas o que les gusta el fútbol, sino a todo aquel venezolano que está fuera del país echándole pichón al asunto para estar o tratar de estar bien. Bueno, un gusto haberte acompañado hoy, Juan. La verdad que sí. Bueno, y el mensaje tiene que ser el mismo de siempre, ¿no? Si lo soñaste, trabaja para hacerlo posible, como decía Walter Disney. Si sueñas, puedes hacerlo realidad. Bueno, los venezolanos somos grandes soñadores. A veces hay que soñar despierto y empujar para que el sueño se nos dé, para que se nos cumpla la meta. Que no importa el sacrificio que haya que hacer, los venezolanos estamos en capacidad de eso. Sé que hoy en día son muchos los que atraviesan momentos difíciles fuera de Venezuela y dentro de Venezuela, pero confío en que todos y cada uno vamos a encontrar siempre nuestro lugar de éxito para poder estar bien y estar bien nuestra familia. Brillar con luz propia sin apagarle la luz al otro, siendo fieles, siendo honestos siempre, cada día más. Vale, agradecido Richard. Bueno, Richard Méndez, un reconocido periodista venezolano triunfando en ESPN. Y bueno, más que nada agradecerle por su tiempo, por todo el repaso que le hizo su carrera profesional y ese toquecito extra de hablar de la Selección Nacional de Fútbol. Me despido de ustedes, @JuanEduardoGol, tanto en Twitter, Instagram y Facebook. Esta entrevista va a estar en Super Deportes 2020 en todas sus redes sociales. Muchas gracias.